Vamos a orar, ¿le parece? Por la palabra, Padre. Gracias te damos en esta hora por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Guíanos a través de esta palabra, Señor, y que podamos juntos estar atentos. Abre nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Creo que va a aparecer un título ahí, pero ese lo cambié al final, pero lo vamos a leer como quiera. Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra de Dios. Y bueno, luego le pregunté a mi esposa y yo quería poner la iglesia de Alto el Pacto y luego mi esposa me dijo no y nada más todos oyeron y todos oyeron la palabra de Dios. Qué importante, me impacta esta historia que vamos a leer del apóstol Pablo porque refleja el deseo que debe de haber en cada uno de nosotros para que el reino se extienda. Y quiero que me acompañes. Y yo decía, iglesia de alto impacto, y me decía mi esposa, es que ni que fuera gimnasio. Pero creo que nosotros como iglesia debemos de causar un impacto. Y ahorita va a ver por qué lo había plasmado yo así. Y bueno, pues cualquiera de estas tres títulos puede funcionar para lo que vamos a hablar hoy. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 6 al 20. Por la mayoría del tiempo vamos a estar ahí. Y está hablando de que Pablo está con algunos discípulos, está enseñando y tantas cosas. Llegamos al versículo 6, dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran un total de 12 hombres. ¿Cuántos hombres eran? 12 eran los que estaban ahí con Pablo. Cuando Pablo les impuso la mano, él está ahí en Éfeso y está con la iglesia. Algunos están oponiéndose, algunos no creen. Ellos dicen, bueno, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y dice, bueno, pues Juan los bautizó en arrepentimiento y él les impone las manos para que reciban. No habían recibido el Espíritu Santo. Pablo hace esto y ellos reciben. Pero lo que nos vamos a quedar de estos versículos es que eran un total de 12 hombres. Otra vez, ¿cuántos hombres? Tenga presente eso, por favor. Después en mi Biblia dice, la iglesia se establece en Éfeso. Versículo 8. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Hay que persuadir acerca del reino de Dios. Sabe, hay una cultura que nos rodea que nos está persuadiendo de cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, dónde tenemos que vivir, qué coche tienes que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una persuasión que está en el ambiente, que se está moviendo y que nos quiere llevar a nosotros hacia allá, pero nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hacer y quiere también hacer esto que Pablo está haciendo, que nosotros seamos instrumentos para persuadir a otros de que busquen a Dios. Y es lo que estaba haciendo Pablo, persuadir acerca del reino, hablar del reino, compartir. No le importaba que algunos lo rechazaban, algunos no estaban de acuerdo y todo eso, pero él seguía insistiendo, continuó hablando. Si usted lee los primeros versículos se va a dar cuenta que algunos se oponían, hablaban mal del camino. Dice así la Biblia, hablaban mal. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Y me llama la atención que unos versículos antes el camino está con mayúsculas, o sea que se está refiriendo que hablaban mal del evangelio, hablaban mal de Jesús, hablaban mal de lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Y hoy en día es lo mismo. Hay gente que se está levantando también que habla mal, pero nosotros tenemos que permanecer en persuadir a otros. Ahora, hermano, no te frustres, hermano, porque la obra la hace el Espíritu Santo. La obra es de Dios.
Él va a convencer los corazones, Él va a mover a la gente, pero nosotros tenemos que insistir, tenemos que estar ahí como estaba Pablo, estaba predicando y predicando y hablando, hermano. Yo creo que es algo que nos falta a nosotros como iglesia, es que entendamos que hay una urgencia en el corazón de Dios porque el reino se establezca en medio nuestro. Pero mira el versículo 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Este tirano era un tirano cristiano. No entendió, pero bueno. Esto continuó por 2 años. ¿Cuántos años? De manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Ahora dice que Pablo, cuando empezaron a hablar mal de Jesús, cuando empezaron a hablar mal del evangelio, cuando empezaron a hablar mal de la doctrina que Pablo estaba enseñando, se apartó de ellos y se llevó a los discípulos, a sus discípulos, a los que había impuesto sus manos sobre ellos en Éfeso. ¿Cuántos eran? 12. Y estos 12 revolucionaron Asia Menor. Dice que a través, yo no sé si estos 12 fueron a todos lados, porque anoche estaba yo ahí leyendo. Y mi esposa me dice, ¿qué haces? Leyendo. Y uno de mis hijos me regaló una cosita que me pongo en las piernas ahí, para poner la compu, y tiene un foquito bien padre. Entonces apago otra y estoy con mi foquito y estoy ahí leyendo. Mi esposa, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy leyendo. Porque me llamó la atención. Ahora, ¿qué dice mi mamá? Ahí dice que me dice más bonito. Así, nomás estoy echándole crema a mis tacos. Pero dice que de manera que todos, ¿cuántos? Los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Qué tremendo. 12 hombres impactaron una nación. Ahora yo me puse a buscar, y esta palabra Asia se está refiriendo a Asia Menor. Y se lo voy a leer nada más por leerlo. ¿Ok? Usted haga las cuentas. Ahorita yo le voy a decir el total. Bueno, había como que diferentes ciudades que eran importantes. Cilicia, Capadocia, había 200 kilómetros. De Capadocia a Ponto había 400 kilómetros. Ahí en Capadocia estaba Cesarea. De Ponto a Paflagonia 300 kilómetros. De Paflagonia a Galicia 250. De Galicia a Frijado Dao había 150 kilómetros. Ahí estaban los Gálatas. Ahí estaba la iglesia de los Gálatas en Galicia, perdón. Bitinia 100 kilómetros, Misinia 200 kilómetros, Troade 120 kilómetros, Olida 100 kilómetros, Lidia 100 kilómetros, Jonía 100 kilómetros, Caría 200 kilómetros, Licia 200 kilómetros. Ahí estaba Tarso. Ahí en Lidia estaba Éfeso, estaba Colosa, la iglesia de los colosenses, Panfilia 200 kilómetros, Pisidia 200 kilómetros, Licanoia 300 kilómetros, Cilicia 150 kilómetros, para un total de 3.270 kilómetros. La región de Asia Menor a la cual se refiere este versículo, la conexión entre ciudades solamente representa 3.270 kilómetros aproximadamente. Según algunos estudiosos de la vida de Pablo, dice que Pablo recorrió más de 16,000 kilómetros en sus viajes misioneros. Ahora yo saqué esto porque dije, ¿cómo un grupo de hombres? Ahora, entiéndame esto, por favor. En la era del Pablo no había tren bala, no había metro, no había metrobús, no había pecera, no había taxi, no había Uber, no había Didi, no había Facebook, Instagram, no había TikTok, no había nada de esas cosas.
El viaje era o a pie, o si eras pudiente, en caballo o en carreta o qué sé yo, mulas. Qué impactante. Y dije, Señor, ¿cómo que estos 12, después de que recibieron el Espíritu Santo, fueron movidos de tal manera que impactaron toda una nación? ¡Wow! Decía, Señor, ¿cómo? Hermano, quiero nada más que veas que, o sea, ¿cómo le hicieron estos 12? Ahora yo no sé si ellos fueron, si ellos le dieron la vuelta, si iban compartiendo y lo mandaban a otro, o qué sé yo, cómo fue. No sé, porque la Biblia no es clara en ese sentido. Pero sí dice que él se fue, continuó por 2 años predicando la palabra, y en esos 2 años lograron impactar una región que eran más de 116,000, creo, kilómetros cuadrados, la región, o sea, la región, el área. Sin contar lo que a donde llegaban y a los lugares a donde iban a predicar. Hermano, y tú y yo nos estamos quejando el domingo porque no queremos venir a la iglesia y vienes en carro. Respira. Descansa. Un grupo de hombres impactaron una nación. Ay, pastor, pero estas cosas, pues era otro mover del espíritu, esas cosas ya no pasan. Hoy en día no, sí pasan. Me impactó el testimonio del misionero Marco Schultz, ahora que estuvimos en el Congreso de Misiones. Si no fue, se lo perdió. Misionero invitado. Y esto está grabado en una prédica que se llama 2 actos proféticos. Usted lo puede encontrar en Castillo de Rey Brisas, ahí donde están las prédicas en YouTube. Busque esa prédica. Y ahí el pastor, misionero Marco Schultz da este testimonio. Y yo lo estoy parafraseando, pero dice algo así: India tiene 3 millones de dioses. Perdóname, 300 millones de dioses. Y esos 300 millones de dioses están representados en otras N cantidad de deidades. India tiene más dioses que México tiene habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tiene México? 150 millones de habitantes. O sea, India tiene el doble de la población de México de puros deidades, de puros dioses falsos. Y él dijo estas palabras, Marcos Schultz: Castillo del Rey, hablando de la India, Castillo del Rey ha jugado un papel especial en la evangelización de la India. Una pareja enviada por Castillo del Rey conocieron a un ex musulmán que era un tremendo discipulador. Le compartieron el evangelio. Este hombre se entregó a Jesús y ellos hicieron un equipo. Y mientras ellos estaban en India, esta pareja, que yo los conozco por nombre, y nosotros como iglesia los apoyamos a ellos económicamente también. Mientras que ellos estaban ahí, este equipo sembraron 250 iglesias. Después esta pareja tuvieron que salir de la India por cuestiones que hayan sido, tuvieron que salir y no pudieron regresar a la India. Pero este hombre siguió trabajando. Y dice el pastor Marcos Schultz, dice que después de 15 años, a través de este encuentro y de este movimiento de estos misioneros mexicanos que fueron a la India, que se encontraron con esta persona, que se convirtió, que lo discipularon y que lo dejaron ahí después de haber sembrado 250 iglesias, ahora han nacido más de 40,000 iglesias de ese movimiento. Esto es reciente, esto no es algo que pasó, esto es algo reciente.
Porque Dios quiere seguir haciendo cosas. Mi esposa me decía, ¿qué estabas escuchando en la mañana? Me decía, al pastor Marcos Chus, porque me puse a buscar, me acordé que dijo eso. Y dije, ¿qué dijo el pastor? Y ahí estaba buscando la prédica y ahí estaba buscando hasta que lo encontré. Pero qué tremendo. Porque cuando nosotros disponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios quiere hacer algo. Dios quiere, no solamente quiere bendecirte, no solamente quiere prosperarte. Esa es una añadidura. Usted me ha escuchado decir eso. Pero lo que Dios quiere es establecer su reino. Yo no puedo pensar, 40,000 iglesias salieron de ese encuentro. Palabras del pastor Marcos Schultz. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? A veces te cuesta trabajo hablarle a tu vecino, a veces te cuesta trabajo hablarle a tu familia, a veces te cuesta trabajo, pero Dios quiere despertarnos para que nosotros podamos ser un instrumento en manos de Dios para que el reino de Dios se establezca. Quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Lo voy a leer rápido. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de dominación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros del desierto, en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Diga conmigo, hay que pagar un precio. Pastor, es que viene el ayuno, son 3 días. Está sufriendo. Hay que pagar un precio. O sea, Pablo, no, qué padre, quiero andar de misiones como Pablo. Sí, pero fue apedreado, fue azotado con vara, le dieron sus buenos fuetazos, sus latigazos, ¿verdad? Y bueno, pues -1, ¿verdad? Dice, -1 por la misericordia. Pero después de 40, ¿verdad? Todo el precio que hay que pagar para que el reino se extienda. Hermanos, hay que pagar un precio para que el reino se extienda. Quiero que te muevas tu corazón a invitar a alguien. Quiero que muevas tu corazón a decir, yo necesito traer a alguien a la iglesia. Yo necesito compartir el evangelio. Yo necesito establecer su reino. 12 hombres impactaron una nación, Asia Menor. 12 hombres ungidos por el Espíritu Santo, movidos por el evangelio para predicar la verdad. Pudieron impactar una nación. Hermano, Dios quiere impactar tu vida. Dios quiere impactar tu familia. Dios quiere impactar este estado, esta nación, por tu vida también. Pero hay que pagar un precio. El problema es que estamos siendo bombardeados también por la iglesia, por la cultura de iglesia actual que dice que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios te va a proveer. Y no me malentienda, Dios lo va a hacer, pero eso no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es que Cristo sea predicado, que venga el arrepentimiento, que la iglesia se establezca, que el reino de Dios se expanda en la tierra, que muchos le puedan conocer. Ese es el centro del evangelio. Y cuando tú te estás moviendo en eso, mira lo que dice el versículo 11 de Hechos capítulo 19. Cuando tú te estás moviendo en eso, mira, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. ¿Se acuerda que predicamos gente ordinaria, cosas extraordinarias? Pablo era una persona ordinaria. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, era un sanguinario, mataba mujeres, niños, hombres, ancianos.
Era un sanguinario, era un bárbaro. Pero a Dios le plació tener un encuentro con él. Y él se rindió delante del Señor. Y Dios empezó a hacer milagros extraordinarios por medio de la vida de Pablo. ¿Por qué? Pablo no andaba haciendo campañas de milagros, escúcheme. Pablo no andaba haciendo campañas de milagros, noche de milagros, no. Pablo estaba predicando el evangelio del reino, presentando a Jesucristo crucificado y resucitado para el perdón de los pecados y salvación de las almas. Y mientras Pablo estaba haciendo eso, ¿qué estaba pasando? Milagros. Porque hay gente que quiere ver milagros. Hay gente que solamente está hablando de milagros y de provisiones y de sanidades, pero ese no es el centro del evangelio. El centro del evangelio es Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo que nos ha dado salvación, amén. Y mientras vamos caminando en eso, entonces veremos milagros extraordinarios, porque Dios te quiere usar a ti. ¿Se acuerda de ese mensaje o no? Gente ordinaria, cosas extraordinarias. Es que lo extraordinario de Dios se va a manifestar a través de tu vida, pero primero se tiene que manifestar a través de tu vida a favor de otros, y luego lo extraordinario vendrá para tu vida también. ¿Me estoy explicando, hermano? Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, y yo pienso que estos 12 discípulos estaban en fuego y andaban predicando. Y pienso yo, aunque no lo dice la palabra de esta manera, pero yo pienso que también ellos eran usados con milagros, maravillas, prodigios. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a correr la voz y toda una nación, Asia Menor, escuchó la palabra del Señor. No dice que Asia Menor fue salva. Dice que escuchó la palabra de Dios. Hermano, porque esa es nuestra responsabilidad, que los demás escuchen la palabra de Dios. Es que a veces la gente quiere consejos, pero no quiere consejos humanos, porque tú le empiezas a hablar de la Biblia y dice, no, yo no quiero que me diga la Biblia. Pues no te puedo decir otra cosa, porque eso no te va a transformar. Un consejo humano no te va a transformar. El Espíritu de Dios te va a transformar. Su palabra te va a transformar. Su verdad te va a transformar. Pero me impactó leer que eran 12 y que fueron y que impactaron una nación. Que tuvieron que caminarle para poder ir de región en región, hermano. Y de esos lugares, ahí salían para Éfeso, de ahí para Capadocia, de ahí salían para diferentes lugares. Y entonces se empezó a llenar de la palabra de Dios ese lugar, y todos estaban compartiendo la palabra de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás compartiendo la palabra de Dios? ¿Tus pláticas sale la palabra de Dios? ¿O son puras cosas vanas, humanas, huecas, con filosofías humanas y sentimientos humanos? No me malentienda, pero nosotros debemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca. Lo que hablemos que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 13. Miren nada más. Pero también algunos judíos, ¿algunos qué? Exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 14. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, que eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Los demonios saben quién es Jesús y quién está en Jesús. Qué tremendo. Sabemos quién es Jesús y sabemos también quién es el Pablo, porque Pablo está lleno de Jesús. Porque Jesús está en Pablo. Por eso conocían a Pablo. Porque andaba echando fuera demonios por donde quiera el Pablo. Lo acabamos de leer. Hasta los paños le sacaban demonios a la gente. ¿Tienen calor? No. No tenemos calor. Pero fíjate qué curioso. Los judíos no tenían entendimiento, no tenían la revelación de Dios. Y estos hijos del principal de la sinagoga, de los principales sacerdotes, dijo: no, pues aquí nosotros también vamos a echar fuera demonios. Pero no tenían la revelación de Jesucristo. Y empezaron: en el nombre de Jesucristo, el que predica el Pablo. Ándale. Y los demonios, imagínate, estás echando fuera. Sí sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Ándale. Y se les echó encima el endemoniado. Siete hijos, ¿cuántos? Contra un endemoniado. Salieron semidesnudos de ahí, golpeados. No entendieron que no era Pablo. No entendieron que no era el nombre solamente de Jesús, que era Jesús mismo en Pablo. Y así hay mucha gente en la iglesia, religiosa. La iglesia no salva. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, estoy diciendo que la iglesia no salva. Lo que te salva es Jesús. Que Jesús esté en ti. Dice: haremos morada en Él. Estaremos habitando dentro de ti. Y los demonios saben cuando alguien: ay, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque la Biblia dice eso. El demonio les pregunta: yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ¿tú quién eres? Tú no tienes, en otras palabras, el demonio está diciendo: ustedes no tienen autoridad de parte de Jesús para nada con nosotros. Y se los echa encima. La religiosidad mata. Un encuentro con Jesús salva. Una vida consagrada a Jesús salva. Una vida consagrada a Jesús te da poder. Una vida consagrada a Jesús te da victoria. Todo lo puedo en Cristo, permanece en Él, que nos fortalece. En Cristo somos más que vencer. En Cristo, permaneciendo en Él, Dios nos ha dado la victoria. Voltea con tu vecino y dile: los demonios saben quién es Jesús y quién está en Jesús. Así que tenemos que tener cuidado. No porque tengamos que tener cuidado de no, tenemos que tener cuidado de estar en Cristo. ¿Verdad? No voy a hablar más de demonios. 17. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Hermano, y sabe, hoy en día muchos nombres de hombres de Dios están siendo exaltados en lugar de que el nombre de Jesús sea exaltado. ¿Me estoy explicando? El nombre de Pablo no era exaltado, el nombre del Señor era exaltado. Porque todo lo que estaba pasando a través de Pablo era por Jesús, para Jesús. Pero muchas veces hoy en día estamos viviendo donde la gente está haciéndose dueña de la unción. No es tu unción.
es de Dios. Y la gloria y la honra es para Dios. Lo que tú puedas recibir un domingo no es porque yo te lo doy o porque yo soy elocuente o porque puedo hacer un buen bosquejo. No, no, no. Es Dios que te está hablando. Y Él tiene que recibir toda la gloria. Jesús tiene que recibir toda la gloria. Amén. El nombre del Señor tiene que ser exaltado. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que su nombre sea exaltado. Y tal vez en medio de esa exaltación tú no vas a recibir nada, pero Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Mira, versículo 18. Ya me voy a apurar, ya vamos a terminar. ¿Está haciendo edificaciones tu hermano? O sea, 12 hombres impactaron un continente, Asia Menor. Wow, está impactante. No sé, para atravesar México serán que unos 2,000, un poquito más de 2,000 kilómetros. ¿No? 3,000. De frontera a frontera. Unos 2,800 kilómetros. Imagínate, o sea, imagínate que Pablo está recorriendo México. Un poco más. Para que tengas una idea así, Asia Menor, no sé qué es eso, ni lo ubico en el mapa, pastor, no, pero México, de frontera a frontera y un poco más, a lo mejor Centroamérica, es lo que estos 12 hombres pudieron impactar. Después de una reunión donde el apóstol Pablo les ungió con oración para que recibieran el Espíritu Santo. Diga conmigo, wow. Versículo 18. Quiero mover tu corazón a que despiertes, a que invites a alguien, a que salgas de tu comodidad, a que nos podamos ver y decir, Señor, es que yo me veo aquí y estoy así, o sea, me falta, Señor, quiero eso. Pero necesitamos tener esa pasión por Dios. Versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos de plata, 2,958,447 pesos mexicanos actualmente aproximadamente. Pero venían, dice, confesando y declarando. Hermanos, se nos ha olvidado que la confesión es algo importante para que alguien pueda recibir a Jesús, para que haya libertad, para que haya algo nuevo. Tú tienes que confesar. Si no confiesas, las ataduras van a seguir ahí. Lo que está oculto, lo que permanece oculto en tu corazón, lo que permanece oculto en tu vida, es una puerta abierta para que el diablo se meta y te tenga ahí agarrado. La confesión es importante. Porque si no hay reconocimiento de pecado, si no hay reconocimiento de la condición, si no rompemos, dice, declarando las cosas que practicaban, dejaron sus libros, dejaron sus cosas, renunciaron. ¿Qué hicieron? Renunciaron a las prácticas antiguas, a sus modus vivendis, renunciaron ellos a esas cosas. Sin importar el costo. ¿Sin qué? Hombre, es que estos libritos mejor los vendo. Sí, yo te amo, pero necesito recuperar mi dinero. No les importó nada. Todos sus libros de hechicería, todos sus libros de magia, todo juntaron y lo quemaron a la vista de todos. Hermano, hace falta que quemes cosas en tu corazón. El orgullo, la altivez, la soberbia, la falta de perdón.
Heridas que tal vez hay en tu corazón que no has confesado, cosas que no has confesado delante de Dios, que te tienen sujetas, que están en lo oculto. Cuando tú lo confiesas, hay libertad. Cuando nosotros confesamos, hay libertad. ¿Si hay un título después de eso o no? La confesión trae libertad y la libertad trae transformación. ¿Cómo dice? Así es. Si no confiesas, no puede haber transformación. Es que yo no quiero que nadie se dé cuenta que practicaba. No, que se den cuenta que practicabas y que renunciaste y que lo confieses delante de Dios. Señor, perdóname. Perdóname. Porque cuando nosotros no confesamos, hermano, lo que sea, lo más pequeño, tienes que confesarlo. Porque hay libertad. Y cuando hay libertad, hay ¿qué? Transformación. No puede haber transformación sin confesión. Tú no puedes restaurar una relación si no hay confesión. Tú no puedes establecer armonía en una relación de matrimonio, padre, hijo, amistad, lo que sea, si no hay una confesión, porque eso va a estorbar, porque hay algo oculto atrás. Y es el orgullo el que no nos deja confesar. Es el orgullo el que no nos deja declarar. Es el orgullo el que no nos deja decir, perdóname, me equivoqué, te lastimé, no quise hacerlo. Es el orgullo, hermano. Y el orgullo es que se levantó en Satanás cuando Satanás estaba en el cielo, ahí con el Señor. Fue el orgullo que se metió, la soberbia que se metió y dijo, yo quiero ser como Dios. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermano. Si no puede decir amén, diga ay. Pero necesitamos confesar. Necesitamos confesar. No puedes estar ocultando cosas, porque Satanás actúa en lo oculto. ¿Satanás qué? Actúa en lo oculto. Y mientras tú tengas cosas no confesadas en tu corazón, tú le estás dando autoridad legal para actuar en tu vida. Versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía una vez más, ¿qué? La palabra del Señor. Hermano, la palabra de Dios va a crecer poderosamente y va a prevalecer a través de nuestras vidas. Que no llegue el día, hermano, como le pasó al pueblo de Israel, que Josué y Caleb y toda esa generación entraron a la tierra prometida y conquistaron reinos. Y aun cuando Josué era viejo, el Señor le dice, tú ya eres viejo y hay mucha tierra aún por conquistar. Pero tristemente, después de que muere Josué, dice la Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. No prevaleció la palabra. No prevaleció el poder de Dios. No, tenemos un compromiso nosotros de que la palabra de Dios prevalezca en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos, pero no solamente para ahí, también en esta nación, en las generaciones de esta nación, en las familias de esta generación. Nosotros tenemos un compromiso de parte de Dios. La palabra, cuando creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo, sojuzguen, multiplíquense, gobiernen sobre la tierra. Dios quiere establecer su reino y lo va a hacer a través de tu vida y de mi vida. Anímate, hermano, a salir de la comodidad para que crezca y prevalezca la palabra de Dios en estos tiempos. Tiene que prevalecer su palabra. ¿Qué es lo que está prevaleciendo, hermano? Vemos cómo la maldad se está avanzando.
Pero aún sobre todas esas cosas, dice la Biblia que aunque oscuridad cubran la tierra, su luz resplandecerá sobre ti. La palabra prevalecerá. Su palabra prevalecerá sobre todas las cosas. Bueno, hermanos, pues yo espero que nosotros podamos ser como esos 12 que se llenaron del fuego de Dios y que pudieron impactar a toda una nación. Wow, qué tremendo. Mi hámster está dando vueltas, corriendo, porque es algo tremendo. Aquí somos más de 12. Aquí somos más de 12. Y yo estoy seguro que Dios quiere afectar nuestro entorno a través de nuestras vidas. Necesitamos salir de nuestra comodidad y entender la urgencia que hay en el corazón de Dios de que las almas se salven, porque ese es el deseo de Dios.